Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La sorpresiva renuncia del ministro Eduardo Medina Mora abrió una oportunidad para renovar el proceso de selección a la Suprema Corte, que es bastante opaco y discrecional. El presidente dice que propondrá a personas honestas. Varias organizaciones ciudadanas pidieron involucrar a expertos académicos y ciudadanos en un proceso abierto de discusión. Es el proceso de designaciones. Ahorita platicamos de qué se trata. Veamos el contexto. El artículo 98 de la Constitución establece que la renuncia de un ministro a la Suprema Corte de Justicia solamente procede por causas graves. Debe ser presentada al Ejecutivo y enviada al Senado para su aprobación. Después, el mandatario debe enviar una terna de candidatos que cubrirán el puesto. Quienes la integren serán convocados a entrevista por la Comisión de Justicia del Senado, que determinará su idoneidad. Los aspirantes podrán exponer sus motivos para ocupar la vacante. Quien obtenga las 2/3 partes de los votos de los miembros del Senado presentes será nombrada o nombrado al cargo. Si en un plazo de 30 días el Senado no define nuevo ministro o ministra, el presidente hará el nombramiento de uno de los propuestos según el artículo 96 de la Constitución. Hasta ahora, los candidatos que se han mencionado para ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora están Eva Verónica de Gives Zárate y Bernardo Batis Vázquez, que fueron postulados para la Fiscalía General de la República. Otros mencionados son Jaime Cárdenas, Lilia Mónica López Benítez, Ana Laura Magaloni, Javier Quijano y César Astudillo, Loreta Ortiz y Celia Maya, que fueron postuladas en las 2 ternas presentadas previamente por López Obrador, no podrán volver a ser nominadas, pues ambas fueron propuestas para ser consejeras en el Consejo de la Judicatura. El pasado 9 de octubre, 27 organizaciones civiles solicitaron al presidente que el relevo sea a partir de un proceso ampliamente deliberativo de los perfiles que conformarán la terna, incorporando la participación ciudadana en la designación de los candidatos, así como las opiniones de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en general. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, ya veíamos una carta que estaba dirigida a ti. Estaba dirigida a ti y a la junta que hicieron, o más bien la sinergia que hicieron organizaciones como Artículo 19 y Fundar para tratar de incidir en los procedimientos de elección de los ministros. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que están buscando? ¿O qué es lo que estamos buscando? Porque también Sí. Pues gracias por la oportunidad de compartir esta propuesta. Lo que buscamos es que se abra el proceso. O sea, actualmente lo que tenemos en la Constitución es que, como se mencionaba, el presidente envió una terna. Y esta envío de la terna, lo que ha sucedido es que en realidad no tenemos una explicación detallada, exhaustiva, de por qué son esas personas las idóneas para estar en esa terna. Y lo que hemos visto ahora, digamos, con el presidente Andrés Manuel en las 2 ternas que envió, es que las ternas que envía son nombres demasiado cercanos a él, ¿no? Y entonces esto de alguna forma, pues, pone en duda la independencia judicial de las personas. Nos parece que idealmente este proceso tiene que modificarse, y entonces lo que estamos proponiendo es que esa construcción de la terna sea distinta, es decir, que sea participativa. Eso sucede ahora en Colombia, sucede en Argentina con el mismo modelo constitucional, donde el presidente tiene esta atribución, y entonces lo que han hecho los ejecutivos es de alguna forma limitar esta facultad y entonces hacer una convocatoria pública a distintos actores, organizaciones, colegios, especialistas, para que a partir de ciertos criterios entonces se vayan proponiendo personas y se haga una valoración de los perfiles, pero que incluso en algunos casos va más allá, es decir, si él tiene una terna, digamos, pasa una segunda revisión para ver si no hay alguna información o si esa terna se está valorando como la apropiada, y entonces tú ya tienes una terna de alguna forma equivalente entre los perfiles, con mucha certeza de que las 3 personas están cumpliendo la idoneidad de un perfil que se requiere para llegar a una alta corte, y entonces el debate que se podría dar en el Senado pues ya es, digamos, en términos justamente del detalle de los perfiles, porque lo que vemos ahora es que al final no hay un incentivo para que el Ejecutivo mande perfiles adecuados, porque él sabe que al final la Constitución le permite nombrar a quien quiera, si es que el Senado se tarda un poco más de 30 días o si es que le rechaza hasta la segunda terna, ¿no? Él podría poner a la persona... Le da la ventaja al Ejecutivo, ¿no? El modelo actual. Claro, le da la ventaja al Ejecutivo y entonces lo que le pedimos al Ejecutivo pues es que abra este proceso de construcción de la terna. Y me parece que va muy en sintonía con ¿no? el espíritu que tiene Andrés Manuel en términos de abrir procesos de consulta. Y entonces nos parece que una decisión de esta envergadura pues tendría que pasar por un proceso más abierto, más participativo.
En efecto, Gonzalo, la Constitución es muy ambigua en los requisitos que pone para poder ocupar un cargo como ministro o como ministra, ¿no? Creo que pone buena fama, buena reputación, Edad. residencia, edad, ciudadanía, y 30 días le da al Senado, ¿no? Básicamente es lo que dice. Por acá dice Itzel, o sea, en el bloque anterior, que nos preocuparía que llegase una persona muy afín al presidente. En Estados Unidos, pues al presidente Obama le tocaron 2 nombramientos y puso a 2 mujeres cercanas, incluso una demócrata, a quien dice... Vamos a ver a presidentes que nominen a alguien que son contrarios a su ideología, que puedan ser muy lejanos a ellos, o vamos a ver siempre estos presidentes que estén nombrando o poniendo como sugerencia a personas que piensan parecido a ellos. Mi reflexión sería la siguiente. Medina Mora es un claro ejemplo de que no sirven nuestros mecanismos institucionales para que una persona con los requisitos y con las condiciones adecuadas llegue a ser ministro de la Suprema Corte. Un poco por lo que decías, los jueces siempre reciben presiones. Hay que aguantar esas presiones, pero si no tienes los elementos para aguantarla, pues por supuesto que vas a ceder a esas presiones. A mí me conflictúa mucho esto del mecanismo de elección por varias razones. La primera, usualmente nosotros tendemos, y no digo nosotros en general, tendemos a evaluar las ternas en primer lugar en función de la ideología de la persona que está siendo propuesta, independientemente del tema. Ese me parece que es un error de ¿Está método. a favor de matrimonio Por igualitario, ejemplo, de aborto? porque puede o no estarlo, pero eso no le quita la idoneidad. Claro. ¿No? La idoneidad en realidad es su imparcialidad, que es lo que, digamos, que no esté cercano, que no tenga un deber con la persona que la está eligiendo, y la otra es su experiencia y conocimiento. Para mí esos son los 2 únicos requisitos en los cuales nos deberíamos de fijar. Ya la otra, pues es una cuestión muy personal. El mecanismo, en realidad, es parte del juego democrático. El presidente en turno va a elegir probablemente una terna de personas, hombres o mujeres, que sean afines a su ideología política, a su proyecto de Estado, etc. Y eso creo que también tenemos que hacer las paces con ello. El punto fino al final es por qué estas ternas terminan siendo tan malas, Sí. ¿no? Muchas veces son ternas de uno. Entonces, en realidad es una especie de pantomima lo que suena el Senado. Creo que parte de la cultura democrática, por un lado, de la autocontención del titular del Poder Ejecutivo, es decir, para no proponer a alguien, y lo digo con todas sus letras, como Yasmín Esquivel, que tiene claros conflictos de interés para... La ejercer ministra su- contratista, como le La pusimos, ministra ¿no? contratista. En el grupo. Y al final, mi verdadero conflicto es justamente lo contramayoritario. Sí. Este gobierno tiene una enorme... le causa mucho conflicto todas las instituciones que no son electas por el pueblo. Pueden ser órganos reguladores, pueden ser órganos con autonomía constitucional y sobre todo los jueces. ¿Debemos de elegir nosotros a los jueces o no? Y en esa medida, ¿qué tanto es tantito? ¿Lo abrimos a la academia? Muy bien. ¿A qué academia? A la Universidad de Chapingo, a las normales, A la UP. a la UP. ¿A quién le vamos a preguntar quién es el perfil idóneo? Entonces, creo que a través de mecanismos estructurados, normados, podemos eventualmente generar que cuando menos las personas que lleguen, a través de declaraciones patrimoniales, de intereses fiscales, etcétera, pues no tengan cola que les pisen. Y creo que con eso salvaríamos un buen trecho. Magistrado, tú te tocó estar sentado en el Senado dando tus argumentos de por qué te gustaría llegar a la Suprema Corte en el proceso de Medina Mora, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este procedimiento? Evidentemente no ha cambiado desde la reforma del 94, creo que me parece que es así. Se han en efecto enviado ternas con nombres repetidos. Empezó Vicente Fox, lo repitió también ahora lo está repitiendo el presidente López Obrador. ¿Cuál debería ser un proceso bueno, inteligente, autónomo? Bueno, el proceso yo creo que no es malo, seamos sinceros. El punto es el candidato, ese es el detalle. Cuando se da esta reforma y viene una renovación total de los ministros que se reduce de 26 a 11 ministros, mucha gente se desgarró las vestiduras. Sin embargo, los primeros 11 ministros que fueron designados, la Corte funcionó. La Corte dio el giro, se crea la 9ª época y viene una transformación, viene una transformación. Podemos a lo mejor estar de acuerdo o no en los criterios, porque los asuntos que llegan a la Corte a veces son de 2 puntos de vista o hasta de 3. Entonces, los que nos dedicamos a esta noción del derecho, podemos coincidir con los criterios o no de los ministros. Eso estamos de acuerdo ahí. Siempre va a haber un vencido, y a lo mejor es el mismo vencido, si queda convencido en cuanto a la resolución, es lo loable, aunque ha sido el vencido. Bajo esta decisión, yo creo que el proceso no es malo, la forma de selección no es mala. El punto han sido los candidatos. ¿Qué tendríamos que tener? Si cambiamos los requisitos y hacemos una ampliación más de requisitos, sobre todo lo que decía ahorita de conocimientos o de capacidad, podría ser, podría ser. Al final de cuentas, lo que se establece en el Senado es donde tendría que darse a la seriedad, a lo mejor en ese aspecto. Y decir, espérame, me
estás mandando esos 3 candidatos. Cumple los requisitos objetivamente, constitucionalmente señalados, pero yo no advierto la capacidad o el conocimiento. Después de las comparecencias o digamos del careo que hay en el Senado, previo, ¿no? después, lo que gustes y mandes. Bajo esta situación, ese creo que es el problema. Cuando se hace esta reforma del 94, mucha gente la interpretamos en el aspecto de no politizar la Suprema Corte de Justicia, porque anteriormente sabíamos que había algunos políticos, como decían algunas gentes políticos en desgracias, que caían en la Suprema Corte de Justicia. En ese aspecto, esta reforma buscó esto. Yo creo que funcionó bien hasta que después vieron ciertos candidatos donde decían, pues, espérame, ya se está politizando de nueva cuenta la Corte. Ese es el punto. Entonces, a lo mejor tendrías que establecer alguna regla más, decir, oye, que no hayan sido funcionarios, que no hayan tenido la calidad de diputados, senadores, militantes de partidos. Militantes, para si quieres incluirle y si lo consideran viable, pues viable. Pero Sí. podría ser inconstitucional, ¿no? Porque podrías estar No, en si lo contra. incluyes en la Constitución, digo. Ahí es donde ya tenemos ese tema. Es decir, para que no sea inconstitucional, lo elevamos a nivel constitucional. Claro. Y ya no se elevamos a debate. No todo lo que sea en la Constitución necesariamente es bueno. Ya. También habría que señalarlo. Pero bueno, al menos evitamos el debate de inconstitucional. Claro. Si esa fuese la situación. Aquí la sería así, obviamente, desde el Ejecutivo hacer una terna viable y que el Senado asuma la responsabilidad de hacer ese. Para el Senado lo va a ser más fácil si se envían candidatos con esas capacidades, obviamente. Claro. Micaela, en el corte nos contabas un poco las experiencias de otros países. Aquí en México solamente entonces Ejecutivo y Senado, sociedad civil que vamos a presionar y disque a vigilar, pero no nos hacen caso luego. Entregamos firmas, simula el Senado, nos reciben, dicen sí pasen, vean el procedimiento, escuchamos los careos, nos quedamos siempre con ganas de escuchar que sean mucho más incisivas las senadoras y senadores. ¿Qué otro procedimiento hay? ¿Que se voten los ministros por la ciudadanía? Sí, claro, hay tantos procedimientos como fines que se busquen, ¿no? O sea, podríamos decir también por qué no hacemos un concurso y que los mejores que pasen el examen sean los ministros y ministras de la Corte. Y realmente, justamente porque no valoramos tanto que sean excelentes técnicos, sino también justamente la parte política, es que tenemos una designación política, como es la del presidente o presidenta con el Senado, ¿no? Es una designación claramente política que habilita justamente a tener personas que pueden estar más afín con la presidencia. Eso pasa en absolutamente todos lados que hay este tipo de designación. Otros tipos de designaciones pueden ser el voto popular, que es lo que comentábamos. Yo en algún momento he sostenido que es un método también viable. Hay, de hecho, en el único país del mundo que ocurre así es en Bolivia. Yo creo que el diseño constitucional que se realizó en Bolivia es deficiente, sobre todo por la duración de los ministros y ministras, pero es una de las cortes más plurales del mundo. De hecho, tienen paridad de género y cuotas para personas de comunidades o pueblos indígenas, por lo cual realmente tiene sus pros, tiene sus contras, pero de nuevo, depende de qué perfiles de ministros o ministras queramos. Yo sí considero que el procedimiento de la Constitución mexicana es deficiente en el término de la terna. Es deficiente. Es deficiente. Yo lo hubiera hecho, lo hubiera mantenido como en el modelo quizás norteamericano, una sola candidatura, porque eso permite que toda la sociedad civil o incluso todo el Senado se concentre en una persona, Claro. y si la descarta podamos pasar a otra. Y no esto que me parece como una especie de perversión del sistema, que se pueda repetir una candidata o un candidato que ya el Senado rechazó. O sea, porque hay 30 como... días es muy poco tiempo. En principio, podría ser poco tiempo. Yo creo que se pueden hacer las modificaciones sin tener que reformar la Constitución. En Argentina se hizo por decreto presidencial, se estableció un procedimiento sin afectar la Constitución, que en esos días se recibe a la sociedad civil, críticas de todo tipo, se hace un escrutinio muy fuerte desde los medios de comunicación, y eso ha funcionado para darle legitimidad a los nombramientos de la Corte. Pero bueno, también tiene que estar la voluntad política, ¿no?, de generar estos procedimientos de participación. Es mucho más fácil designar a quien quieres sin ningún tipo de escrutinio, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, pero son procesos de aprendizaje también, ¿no? Claro. A ver, si quieren, en el corte, tenemos que hacer un corte regresando. Retomamos otra vez un poquito más de esto del proceso, pero también queremos invitar aquí en Designaciones a que si nos estás viendo, sigas la cuenta de Twitter de ¡Designaciones. Ahí puedes recibir toda la información en torno a este proceso. Puedes acompañarnos al Senado. Seguramente iremos a entregar firmas de nueva cuenta para no tener a ministras o a ministros con cuotas partidistas ni que sean cuates del presidente en turno. Entonces, está muy pendiente, quédate muy pendiente de eso, siga Designaciones, siga Artículo 19, siga Fundar y checa lo que estaremos anunciando muy pronto, ¿verdad? Y acompáñanos, vamos al Senado a entregar firmas. Regresando al corte, seguiremos hablando de ese tema y también de otro. La Suprema Corte tiene en su agenda varios pendientes para no retrasar su propia agenda. El ministro Saldívar pidió tratar de integrar una mayoría calificada ante la renuncia de Eduardo Medina Mora. ¿Cuáles son los temas que tiene que resolver? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.